Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir, por favor, al libro de Habacuc. El contexto de este libro es que el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo a quien Dios había sacado, había librado de la esclavitud, le había dado la espalda a Dios. Se había entregado a la idolatría, al pecado, a la corrupción, y Dios trajo una nación pagana para traer juicio sobre Israel. Y en ese contexto encontramos aquí al profeta Habacuc haciéndole un reclamo a Dios debido a lo que estaba viendo, que estaba sucediendo allí en aquel pueblo de Israel. En Habacuc capítulo 1 vamos a leer el verso número 13. Dice la palabra de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Recuerden, el profeta Habacuc, hablándole a Dios, reclamándole a Dios, le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjense esto: cuando destruye el impío al más justo que él. Generalmente la percepción que tenemos de lo que es la justicia de Dios es algo erróneo. Fíjense lo que dice Habacuc, lo que Habacuc le dice a Dios: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Se dan cuenta lo que Habacuc le está diciendo aquí a Dios? Le está diciendo: Dios, ¿cómo puedes disfrutar viendo toda esa maldad que le están haciendo a mi pueblo, a Israel? Le está diciendo: ¿acaso Dios, tú no eres bueno? ¿No eres amoroso? ¿No eres misericordioso? ¿No eres un Dios de amor? ¿Por qué entonces puedes agradarte con tanta maldad y con tanta crueldad que este pueblo invasor está teniendo con nuestro pueblo? Ahora, Habacuc, mis hermanos, Habacuc es consciente y es conocedor que el pueblo hebreo le había dado la espalda a Dios, se había apartado de Dios, le había traicionado con otros dioses, se había entregado a la idolatría. Pero aún así, Habacuc se atreve a recriminarle a Dios, diciéndole: ¿cómo permite que un pueblo malvado llegue y destruya a Israel, siendo que Israel es más bueno? Es más bueno, es buen pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí Habacuc a Dios. ¿Cómo te puedes quedar callado, Dios? ¿Cómo te puedes quedar quieto mientras esos impíos están acabando a este pueblo que es mucho más bueno que ellos? Mis hermanos, esta actitud de Habacuc generalmente es muy común entre nosotros los creyentes, entre los cristianos. ¿Se han dado cuenta cuando al impío le va mejor que al creyente? ¿Qué es lo que pensamos y qué es lo que decimos? Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a él le va mejor que a mí? Yo que soy cristiano, yo que vengo a la iglesia, yo que leo la Biblia, yo que oro, yo que diezmo, y a ese otro ni cree en ti. ¿Por qué le va mejor que a mí? ¿Qué decimos o qué pensamos cuando
alguno de nosotros como creyentes somos alcanzados por una enfermedad. ¿Por qué, Dios? ¿Pero por qué a mí? Si yo soy bueno, no he robado, no he matado, no he violado, soy cristiano, voy a la iglesia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al impío? ¿Por qué no al otro? ¿Qué decimos o qué pensamos cuando no nos va tan bien en los negocios y vemos que a los impíos prosperan en los negocios? ¿Cierto? ¿Por qué a ellos les va bien y por qué a nosotros no? ¿Por qué ellos prosperan y a nosotros no? Debe ser al contrario, nosotros somos cristianos, nosotros somos los buenos. Mis hermanos, ¿saben por qué pensamos así? Porque tenemos un concepto equivocado de lo que es la justicia de Dios, un concepto tergiversado. Tenemos que entender muy bien, mis hermanos, que el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, el hecho de que leamos la Biblia, que oremos, que diezmemos, aún que Dios mismo nos haya salvado, eso, mis hermanos, no nos ha vuelto buenos. Eso no nos hace buenos. Es verdad, el Señor ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Está en un proceso de transformación, de santificación, pero todavía seguimos luchando con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, con la maldad dentro de nuestros corazones. Eso continúa ahí dentro de nuestro corazón. La maldad, el pecado, mis hermanos, continúa dentro de nuestro corazón. Eso lo traemos de fábrica. Así fuimos concebidos. Nosotros no necesitamos enseñarle a un niño, por ejemplo, a mentir, ¿cierto? Tenemos que enseñarle a no mentir. No necesitamos enseñarle a un niño a ser egoísta. Tenemos que enseñarle a no ser egoísta, porque ellos lo traen de fábrica. Nacemos con eso. No, pastor, el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mis hermanos, eso no dice la Biblia. Eso lo dijo un filósofo por allá francés llamado Juan Jacobo Rousseau. Pero la Biblia nos enseña que somos concebidos con esa infección dentro de nuestro corazón llamado pecado. Todos lo tenemos, todos lo traemos, todos lo hemos adquirido. El Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos infectados de pecado. ¿De dónde lo conseguimos? ¿De dónde lo adquirimos? De nuestros padres. ¿Y ellos de quién? Ellos de sus padres, ellos de sus abuelos, tatarabuelos y ellos de Adán. Todos hemos sido infectados. Mis hermanos, no somos más buenos que los que están allá afuera en el mundo. ¿Qué nos hace diferentes a ellos? ¿Cuál es la diferencia con ellos, mis hermanos? La misericordia y la gracia de nuestro gran Dios, que decidió otorgarnos el perdón y su favor inmerecido. Esa es la diferencia. El Señor, en su gran amor, misericordia y gracia, decidió perdonarnos y otorgarnos su favor. Pero seguimos siendo pecadores, seguimos luchando con nuestras debilidades, seguimos luchando con nuestras tentaciones dentro de nuestro corazón. La Biblia es muy clara en informarnos que no existe ninguno justo. No existe ni uno solo. Ah, pastor, pero el Papa, la Biblia te responde, ni uno.
Y el santo, la Biblia te responde ni uno. Y la santa, la Biblia te responde ni una. No existe nadie en el mundo justo delante de Dios. Todos se han desviado, todos hemos fallado. Romanos capítulo 3, verso 2. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tremendo, ¿verdad? Pero más sin embargo, Habacuc le está recriminando a Dios. Dios, ¿cómo permites que ese pueblo impío venga y destruya a este pueblo bueno? Pero no hay ninguno bueno. Mis hermanos, Dios es absolutamente justo. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Dios no destruyó a justos e injustos. ¿No? ¿Saben qué dice la Biblia? Miren. En Génesis capítulo 19, verso 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Dice que todo el pueblo llegaron a esa casa a violar a los ángeles que estaban hospedados allí con Lot. Desde el más viejo hasta el más joven, todos. Así que Dios no fue injusto al destruir Sodoma y Gomorra. No, es que la mitad del pueblo eran buenos. No, todos merecían el juicio de Dios. Y todos merecemos, mis hermanos, el juicio de Dios. Cuando Dios decide disciplinar o castigar a alguien, Él lo hace basado en su justicia. Porque ya vemos que no hay justo ni uno. Todos nos hemos desviado. No hay nadie que merezca el favor de Dios. Ni uno, dice la Biblia. No ha existido una sola persona, mis hermanos, una sola persona en todo el mundo, excepto el Señor Jesús, que merezca el favor de Dios. Ahora, otra cosa es que ya hemos recibido su misericordia y su gracia inmerecidamente, pero nadie lo merece según la palabra de Dios. No podemos olvidar, mis hermanos, por ningún motivo, por ningún momento, que todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy ha sido por su gracia y por su misericordia inmerecida. Su gracia y su favor inmerecido con cada uno de nosotros. Todo ha venido por su misericordia. Sea bastante o sea poco lo que tenemos, lo que disfrutamos, mis hermanos, pero lo único que pecadores como nosotros mereceríamos es el infierno. Era lo único que merecíamos, porque todos hemos pecado. Todo lo que tenemos, mis hermanos, Él no tenía por qué dárnoslo. Nos lo dio porque nos ama y por su gracia y por su misericordia y por su compasión, pero no porque lo mereciéramos. Nadie tiene los méritos suficientes para merecer el favor de Dios. El problema es que nosotros hemos recibido un concepto tergiversado de lo que es la justicia de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios según su propia opinión. Mis hermanos, esto nos enseña que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para decir, para pensar o para hablar nada sabio y bueno. La ignorancia, el orgullo y la autoadulación nos hacen generalmente ser jueces parciales. Y creemos que cada uno de nosotros piensa que somos justos, que somos buenos delante de Dios.
Mis hermanos, el trágico error del hombre es pensar o creer que es muy bueno, que somos muy buenos. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, lo que la gente generalmente responde cuando les compartimos el Evangelio, cuando les hablamos del arrepentimiento, de la ira de Dios? ¿Qué dicen? Yo no creo que un Dios tan bueno pueda mandarme al infierno. Si yo no soy tan malo, yo no he robado, yo no he matado, yo no he violado. No creo que Dios me mande al infierno por eso. Pero como ese es el concepto propio que tenemos en nuestra propia opinión, nos creemos muy buenos. El problema es que nuestra conducta y nuestro comportamiento para nosotros no es tan malo, ¿verdad? No somos tan malos. Bueno, somos medio buenos, pero no somos tan malos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados a medirnos con otros pecadores como nosotros. Ahora, si muchos de nosotros nos comparamos con otros personajes, pues si yo me comparara, por ejemplo, con Pablo Escobar, yo estaría canonizado. Pero es que, mis hermanos, la vara de medir no es otro pecador como yo. La vara de medir es Jesucristo, perfecto, la vara perfecta con la que debemos medirnos. Si usted coloca una vara medio torcida con unas varas torcidas, pues su vara va a estar perfecta, ¿verdad? Pero si la coloca con unas varas perfectas, rectas, pues ahí vamos a ver la diferencia. Así que mis hermanos, sí que es un gran problema que está enviando a muchas personas al infierno. El estar confiando y el estar dependiendo en nuestra propia justicia, en lugar de depender y confiar en la justicia de Dios, en su gracia y en su misericordia. Mis hermanos, no deberíamos correr a Cristo en busca de sus favores. Debemos correr a Cristo en busca de su perdón y de su misericordia, que es lo que realmente necesitamos. Pecadores como nosotros, mis hermanos, no tenemos nada que recriminarle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que estaba diciéndole Habacuc a Dios era: el pueblo de Israel no merecía ser destruido. Ese pueblo no merece estar pasando lo que está pasando, porque ellos son buenos, ellos son más buenos que los invasores. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a recriminarle a Dios por algo que nos está sucediendo y le decimos: Dios, no es justo, yo no merezco esto que le pase a otros. Ahí, mis hermanos, esa recriminación lleva algo, o lleva implícito un sentido de orgullo y de autojustificación. Recuerde, porque nosotros nos consideramos buenos según nuestra propia opinión. Es como decir: Señor, yo no merezco esto, ¿por qué me está pasando a mí esto? Eso, repito, debería pasarle a otros, pero a mí, ¿por qué? Yo soy cristiano, yo soy creyente. Hay otros por ahí descarriados que sí merecen realmente que les pasen todas esas cosas. Pero entendamos, mis hermanos, no hay ni uno justo. No hay ni uno que merezca el favor de Dios. No hay nadie quien tenga los méritos suficientes para decirle o para reclamarle a Dios por algo que nos esté sucediendo. Así que cualquier cosa, mis hermanos, que venga de Dios, cualquier cosa que venga de Dios, tenemos que aprender a aceptarlo con humildad. Porque cuando somos conscientes de que lo único que merecíamos era el infierno, entonces todas las demás cosas que nos sucedan, mis hermanos, es ganancia.
Todas las demás cosas es poco comparado con lo que realmente nosotros merecíamos. El infierno. No olvidemos, mis hermanos, la actitud de Pablo, el apóstol Pablo. Cuando llega un aguijón a su carne, ¿qué dice él? ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Recuerden, nada de lo que nos pueda suceder en esta vida como creyentes, nada es comparado con lo que realmente nosotros merecíamos. Nada. Cuando logramos entender esto, mis hermanos, les aseguro que podemos pasar las pruebas y las dificultades de una mejor manera. Cuando podemos entender eso, lo que realmente nosotros merecíamos. Así que la manera en que Habacuc recrimina a Dios es como si Dios estuviera tratando al bueno de una manera injusta a través del malo. Como si Dios realmente fuera injusto. Pero eso, mis hermanos, no era la realidad. Dios estaba haciendo un juicio justo con Israel. Ese pueblo, mis hermanos, lo merecía, porque se había apartado de Dios, le había dado la espalda a Dios. Se había ido en pos de la idolatría y de cuántas costumbres paganas. Por eso era justo lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo. Miremos aquí ahora cómo Habacuc trata de justificar o de chantajear a Dios. En el verso 12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Fíjense el argumento de Habacuc. Santo mío. O sea, Dios, ¿acaso tú no eres santo? Tú eres el santo, tú eres el misericordioso, y estás dejando que el impío, que el malvado destruya a este pueblo bueno. Habacuc como tratando de chantajear a Dios. Ahora, Habacuc aquí está usando sí un argumento correcto, porque Dios sí es santo, Dios sí es misericordioso. Pero mis hermanos, Dios no solo es santo, sino que además su santidad le lleva a odiar el pecado. Pero Dios no puede odiar. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que la Biblia nos manda a amar lo bueno y aborrecer lo malo? Romanos capítulo 12, verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Mi amigo, si nosotros amamos lo santo, debemos aborrecer lo profano. Si amamos lo bueno, debemos odiar lo malo. Si amamos los niños, debemos odiar el aborto. Amad, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Sabían ustedes que Dios aborrece al que se deleita en el pecado? No, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Han escuchado esa frase? Mis hermanos, no está en la Biblia. Esta frase la dijo alguien que no conoce de Dios, alguien llamado Mahatma Gandhi, que no es cristiano. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice aquí? Aborrece la iniquidad. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Oye, Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Creo, mis hermanos, que la palabra aquí es muy clara. Que Dios no está nada satisfecho
con el que se deleita en el pecado. Dios no está nada feliz con el que practica el pecado. Ahora yo sé que alguien va a decir, sí, pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, ahí está Juan 3:16. Pero también está el Salmo 5:5. ¿Qué hacemos? Ahora, yo creo que Dios ama al pecador en el sentido de que si él se arrepiente, le perdona. Pero creo que Dios aborrece al pecador en el sentido de que si no se arrepiente, va a ir al infierno. Mis hermanos, no tenga la menor duda. La palabra así lo enseña, no tenga la menor duda. A ver, entendamos esto. Yo sé que casi todos recordamos a un famoso personaje, pero famoso por su maldad y por su perversidad, llamado Garavito, ¿recuerdan? Este personaje, este perverso personaje, parece que torturó, violó y asesinó a casi 200 niños. ¿Quién puede creer? 200 niños torturados, violados y asesinados. ¿Ustedes piensan que Dios allá arriba, viendo lo que este monstruo estaba haciendo a esos inocentes niños, porque estos sí que eran inocentes niños, no como los inocentes del paro, eran niños de 6, 7, 8, 10 añitos? ¿Ustedes se imaginan que Dios, observando desde arriba lo que este monstruo estaba haciendo a esos niños, esas atrocidades, ese dolor que pudieron haber experimentado esos pequeños niños, y Dios diría, no, tranquilo, Garabatico, no te preocupes, yo odio lo que estás haciendo, pero a ti te amo, estoy feliz con lo que estás haciendo? ¿Usted se imagina que Dios estaría pensando de esa manera? ¿Qué clase de Dios creemos que tenemos? ¿Acaso un Dios que se deleite en la maldad, que se deleite en el pecado? ¿Un Dios que no se inmuta con la maldad y con la perversidad? Mi amigo, si usted piensa eso, creo que usted lo ha entendido 180 grados al revés. Dios dice en su palabra que aborrece a todo aquel que hace o que practica iniquidad, que practica el pecado. Lo vimos en su palabra. Dios está airado todos los días. Oye, Dios está airado todos los días con el pecador. Si no se arrepiente, dice, si no se arrepiente, tendrá que recibir toda la ira de Dios por el pecado. ¿O quién creen ustedes que va a recibir el castigo? ¿El pecado o el pecador? Que yo sepa, el que va al infierno es el pecador, no el pecado. El pecador. ¿Cómo podemos creer que Dios puede estar observando la maldad, el pecado, la perversión que el ser humano está cometiendo y Dios decir, no, tranquilo, no te preocupes, besitos, te amo, siga así, no hay problema? Por favor, Dios está airado con el pecador todos los días y Dios aborrece, dice, al que hace iniquidad. Dios, mis hermanos, sí, es inmensamente bueno. Es tan inmensamente bueno que gente malvada, que gente perversa, que durante mucho tiempo, durante muchos años le dieron la espalda a Dios, como muchos de nosotros, Dios nos otorgó perdón y salvación. Hemos recibido su perdón y su misericordia. Pero dejemos de creer, mis hermanos, que Dios está observando cómo un hombre comete toda clase de atrocidades, de perversidades, de pecado, y Dios no se molesta, Dios no se inquieta, Dios está feliz con esa persona, con ese hombre, por favor. Eso no es así.
El problema, por ejemplo, con lo que pasó ahora en nuestra ciudad, el problema, mis hermanos, no era el vandalismo, ¿verdad? El problema eran los vándalos. El problema no era la violencia. El problema eran los que hacían violencia, los que causaban caos y destrucción. Personas que querían vivir sin ley, sin ningún respeto. Por eso los jueces condenan ¿a quién? Al vandalismo, a los vándalos. Los jueces condenan la violencia o a los que hacen violencia. Los jueces, mis hermanos, condenan a las personas, no a sus actos. El mal, mis hermanos, no se hace solo, ¿verdad? El mal lo hace el hombre. El hombre no es una persona buena haciendo cosas malas. Algunos quieren eso, que es uno bueno haciendo cosas malas y por eso se convierte en malo. No, el hombre es malo por naturaleza, somos malos por naturaleza. Todos estamos inclinados a hacer lo malo. No crea que el hombre es malo porque roba, o que es malo porque mata, o que es malo porque viola, porque asesina o porque adultera. No, el hombre viola, el hombre mata, el hombre hace violencia porque es malo. Esa es nuestra naturaleza. El hombre hace cosas malas sencillamente porque es malo. Eso es lo que la Biblia, mis hermanos, nos enseña. Ahora, sin lugar a dudas, Dios tendrá misericordia del pecador. Dios salvará al pecador. Pero Dios nunca dejará pasar por alto un pecado. Mi amigo, tiene que entender lo siguiente: tu pecado y mi pecado serán perdonados en Cristo o serán castigados en el infierno. Pero jamás Dios dejará pasar un pecado, porque Dios es absolutamente santo. Es imposible. Es imposible. Quien no se arrepienta de su pecado tendrá que sufrir toda la ira de Dios que va a ser descargada sobre ese pecador. Esto lo enseña la Biblia, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es una invención humana. Ahora, yo sé que hay gente que se ofende con esto. Hay gente que no le gusta esta predicación. Pero ¿cómo hago para predicarles solo lo bonito? ¿Cómo hago? Si lo bonito es solamente una parte. Pero hay otra parte en la Biblia. Las monedas tienen dos caras. Tenemos que predicar las dos caras de la moneda. Ahora, muchos tal vez piensan o creen que el Dios castigador, que el Dios bravo, malgeniado, que disciplina, es el Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ese Dios se convirtió, se volvió cristiano y se volvió buena gente. Ahora es todo chévere. Ya no castiga, ya no disciplina, ya no se enoja, ya no siente ira. Mis hermanos, eso no es así. La Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Dios continúa siendo el mismo. Y si acaso lo dudas, quiero recordarte que en el Nuevo Testamento ese Dios castigó a Ananías y Zafira, quitándoles la vida. ¿Sabe por qué? Por mentirle al Espíritu Santo de Dios. Era el mismo Dios. No nos confundamos. Dios es el mismo. Dios continúa siendo justo. Dejemos de ver a Dios solamente como un Santa Claus que solo trae dulces, regalos y obsequios. Dios, mis hermanos, también es fuego consumidor. Jesús es presentado como, recuerden, como cordero, ¿cierto? Pero también como león. Es presentado como salvador, pero también como juez. Muchos están solamente viendo, repito, una cara. Pero toda moneda, recuerden, tiene dos caras. Y aunque Dios es amor, aunque Dios nos ama, aunque Dios es nuestro Padre,
Y es precisamente por eso que Él debe castigar y disciplinar a sus hijos. Esto lo enseña la Biblia. Dios al que ama, que disciplina. Así como un padre que ama a sus hijos debe disciplinarlo y debe castigarlo cuando se necesita. Y si no lo hace, dice la Biblia que es lo contrario, que no lo ama. Aquel padre que no disciplina a su hijo es porque no lo ama. Así que Dios, como nos ama, nos debe disciplinar y nos debe castigar. Para muchos es muy difícil entender esto, que Dios, siendo amor, pueda castigar o pueda disciplinar, como si para castigar o para disciplinar tendríamos que dejar de amar. No, mis hermanos, nosotros como padres mostramos amor, demostramos amor a nuestros hijos a través de ternura, de un abrazo, de un beso, de una caricia. Pero de la misma manera podemos mostrar amor a través de un fuetazo, de un correazo o de una varita. Esa es una manifestación también de amor. ¿O acaso ustedes creen, mis hermanos, que Dios se deleita, que Dios se ríe, que a Dios le causa gracia o le causa chiste ver al hombre cometiendo toda clase de perversidades y maldades y pecados? ¿Y Dios no inmutarse? No, mis hermanos, no. Tenemos que entender lo que significa el pecado delante de los ojos de Dios. Mis hermanos, el pecado, nuestro pecado y tu pecado, es como colocar nuestras sucias manos en el rostro de Dios. Ese es el pecado delante de Dios. Y muchos podrán escaparse de las leyes humanas, pero jamás se van a escapar de la justicia de Dios. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado, jamás. Y Dios sí es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es proveedor, Dios es sanador, Dios es salvador. Pero precisamente por eso, repito, es que Él debe continuar castigando el pecado. Y a veces, mis hermanos, a veces el juicio de Dios y el castigo de Dios trae muerte. Encontramos en la Biblia muchísimos ejemplos. Ahí estamos viendo, lo leímos, Habacuc reclamándole a Dios. Dios había traído una nación pagana, una nación impía, para castigar a su pueblo, porque le había dado la espalda a Dios. Se había apartado a otros dioses y Dios trajo castigo y trajo muerte a su pueblo como juicio. No fue el diablo, ¿cierto? Porque no es que dices que todo lo malo es del diablo. No, aquí no aparece el diablo por ningún lado. El diablo es un pobre diablo delante de Dios. Lo que el diablo quiera hacer, tiene que pedirle permiso a Dios. Y no es que, mis hermanos, que las enfermedades o a veces la escasez sea una maldición. ¿De dónde sacan eso? Entonces los apóstoles, la iglesia primitiva, estaban bajo maldición. Ellos no eran ricos, ellos también se enfermaron. ¿De dónde sacan semejantes tonterías? El problema, mis hermanos, es que nos hemos acostumbrado o nos han enseñado a decir amén solo a lo bonito, solo a lo bueno. Es decir, cuando leemos Cristo murió por los pecadores para que podamos ir al cielo, entonces todo el mundo amén, amén, amén. Pero cuando leemos el texto, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No, eso no. Ese pastor le falta amor. Es un religioso, es un cruel. No me hablen de eso. Dios está airado con los pecadores todos los días. No, ese salmo no. Pasemos al otro. Leamos otro salmo más bonito.
Yo les contaba esta mañana a alguien, de hecho antenoche estaba viendo uno de esos charlatanes de la prosperidad. Estaba hablando como siempre hablan. ¿De qué hablan siempre? Del dinero. Hay que ser ricos, prósperos, empresarios, millonarios. Es lo único que hablan. Cuando usted escucha a una persona, a un predicador, 2, 3, 4 veces hablando de dinero, huya de ellos. Son de la prosperidad, son charlatanes, manipuladores. Entonces le estaba viendo ese programa de uno de esos charlatanes y le dijo a uno de sus engañados, léame, créame, creo que era Job 1, créame, Job 21 algo, léame ahí. Entonces el engañado uno dice, empieza a leer, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios dio y Jehová quitó. No. ¿Quién le dijo que eso no? Léame Job 21 algo. A ver, le dice a otro, usted engañado 2, léame el texto porque este no pudo leerlo. Oiga, y bien, va el otro y lee el mismo texto. Yo decía como que Dios hablándoles, tratando de mostrarles. Y ¿saben con qué salió este personaje? ¿Saben cuál fue la explicación que dio y la interpretación de ese texto? Dice, no, es que eso es lo que pensaba Job. ¿Cómo les parece? Eso es lo que pensaba Job. Qué manipuladores y engañadores. Fue muy chistoso ese momento, porque hasta yo lo grabé, porque yo decía, no, pero imposible que 2 personas se equivocaran en un texto y leen el mismo texto, precisamente para desvirtuar todo lo que ese otro estaba ahí enseñándoles. Casi los mata a los 2 lectores por haberse equivocado con el texto. Ay, Dios. Mis hermanos, mi responsabilidad y mi deber y a lo que Dios me ha llamado es a presentarles no solo las cosas bonitas, que de hecho son muchas en la Biblia, ¿verdad? Son muchas las bendiciones, pero Dios no me ha llamado solamente a hablarles de lo bonito. Es mi responsabilidad y es mi deber como pastor enseñarles todas las promesas de Dios, las que nos gusta y las que no nos gusta también, porque están aquí en la Biblia. Jamás les he enseñado algo que no esté en la palabra de Dios. Y siempre me he esforzado al máximo para tratar de comunicarles el consejo de Dios de la manera más clara, sin engañarlos, sin manipularlos. Ahora, aunque hay textos duros como este, por ejemplo, pero lo hermoso y lo glorioso es que generalmente, aunque el camino es duro y pedregoso, el final casi siempre es feliz. ¿Saben cómo terminó diciendo Habacuc? Miren, Habacuc capítulo 3, verso 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso, ¿verdad? Mis hermanos, Dios jamás nos ha prometido que el camino sea liviano, que el camino sea fácil, jamás. Dios nos ha prometido un final o un destino seguro, y eso es a lo que debemos apuntar, mis hermanos. Tal vez el camino sea duro, el camino sea pedregoso, hay que pasar situaciones difíciles, por muchas aflicciones, dice la Biblia, pasará el justo, ¿verdad? Pero el destino, mis hermanos, el destino que le espera a los hijos de Dios, a todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, a todos los que no le hemos dado la espalda a Dios, que no nos hemos avergonzado de su nombre. Mis hermanos, el destino es hermoso, el final es esplendoroso. Por eso, mis hermanos, les decía, cualquier cosa que nos suceda en esta vida es poco,
comparado primeramente con lo que realmente merecíamos y comparado con lo que el Señor nos tiene prometidos en la eternidad. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos primeramente, Señor, las gracias por el privilegio, Señor, de la vida, por el privilegio, bendito Dios, de ser tus hijos, de ser tus siervos. Gracias, amado Dios, por el privilegio, Señor, que nos has dado de habernos librado de la condenación, de la ira, del juicio de Dios, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, y por tu favor inmerecido que nos ha regalado, Señor, que nos ha otorgado, Padre Santo. Bendito Dios. En esta mañana, Señor, quiero orar también, Padre Santo, por nuestra nación, por nuestro país, bendito Dios. Padre Santo, te rogamos, Señor, tu intervención. Te rogamos, bendito Dios, tu favor, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, sobre nuestra nación, bendito Dios. Tú más que nadie sabes, Señor, que como pueblo, Señor, también como nación, aún como iglesia, bendito Dios, no merecemos, Señor, tu favor. No merecemos tu misericordia, bendito Dios. Pero tú eres un Dios, Señor, de misericordia. Tú eres un Dios amoroso. Tú eres un Dios, Padre Santo, que derrama, Señor, tu compasión y tu bondad a través de la historia del mundo, Señor. Por eso hoy también, Señor, te rogamos tu gracia y tu misericordia y tu favor, Señor, para nuestra nación, para nuestro país, Padre Santo. Bendito Dios, trae, Señor, trae sosiego, Señor, trae paz, trae alivio, bendito Dios, para este país. Y permite, oh Padre Santo, que cada día más y más y más personas sean añadidas, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu favor inmerecido, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque, bendito Dios, tú no viste, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, sino que tú, Señor, derramaste tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Por eso hoy, bendito Dios, también, Padre Santo, te rogamos y te suplicamos que ese favor, que esa gracia, que esa misericordia y que ese privilegio, Señor, sea extendido también a miles y millares de personas que andan, Señor, por este mundo como si tú no existieras, que andan por este mundo, Padre Santo, infundiendo dolor, sufrimiento, maldad, Señor. Padre Santo, ten misericordia, Señor, por favor. Bendito Dios, también te ruego, Señor, que tú nos des a nosotros como padres de familia, cada papito, cada mamita, bendito Dios, dale, Señor, la sabiduría suficiente para que ellos puedan desde temprana edad educar a sus niños en el temor de Dios, en el respeto y en la autoridad. Bendito Dios, por falta, Señor, de esa sabiduría de muchos padres, hoy estamos viviendo, Señor, también situaciones difíciles. Jóvenes que no recibieron el amor de sus padres, que no recibieron la dirección y la guía de sus padres, que no recibieron, Señor, su compañía, su acompañamiento, bendito Dios. Padres que abandonaron, Señor, su rol como papitos, como mamitas. Bendito Dios, por favor,
Llénanos a cada papito, a cada mamita, Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, bendito Dios, para poder, Señor, levantar a nuestros hijos, por sobre todo, Señor, en el temor a ti, en la honra y en el respeto, Señor, a las autoridades. Por favor, bendito Dios, una vez más, Señor, tenemos que decirlo, no lo merecemos, no somos dignos, no somos merecedores de tu favor, Padre Santo, pero acudimos a ti, Señor, a tu bondad, a tu misericordia, a tu gracia, a tu favor. Bendito Dios, permítenos cada día, Padre Santo, cada día, Señor, aprender más de ti, Señor. Cada día, Padre Santo, llenarnos más de tu presencia, de tu poder. Cada día, bendito Dios, poder ser más santo delante de ti, Señor. Padre Santo, oro también, Señor, por los jóvenes, los adolescentes, bendito Dios, que están siendo bombardeados cada día, Padre Santo, por un montón de doctrinas, de filosofías extrañas, que les hace muchas veces apartarse de ti, Señor. Padre Santo, permíteles, Señor, que puedan conocer, que puedan discernir, Señor, que tú eres real y que tú eres la única respuesta, Señor, para un mundo sumido en la oscuridad, en el caos, en la perdición. Bendito Dios, dale, Señor, a estos jóvenes las herramientas necesarias, el dominio propio, el discernimiento, Señor, para poder apartarse, Señor, de toda contaminación, para poder decir no al pecado, no a la tentación, para poder pararse enfrente, Señor, en cualquier lugar donde estén, sin temor, sin miedo, sin vergüenza, para decir: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi respuesta. Bendito Dios, gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has permitido, Señor, recibir. Ayúdenos, oh Padre Santo, para que esa palabra, Señor, que ha llegado a nuestros corazones y tal vez llegará a muchos más, pueda cumplir ese propósito por el cual tú has permitido, Señor, que sea presentada, que sea expuesta. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Una feliz tarde, una feliz semana para todos.